Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios sobre fuentes y sobre redes resistivas, ¿no? A ver, en el otro video le habíamos dicho que esta es la gráfica que relaciona B0 con I0 para una fuente de voltaje no ideal. Esto se llama recta de carga porque básicamente lo que indica es que cuando la fuente de voltaje se conecta a una carga, su voltaje cae. ¿Ok? Fíjense que el voltaje máximo es siempre con I0 igual a 0, es Bs. Y luego, dependiendo de la corriente que la atraviesa, el voltaje va cayendo. Entonces, por esto se le llama recta de carga. Aquí tenemos un ejercicio sobre conexiones en serie y paralelo de redes resistivas. Bueno, aquí tenemos una red de resistencias en serie. Bueno, esto es muy sencillo. La resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Si están en paralelo, tenemos R1, R2 hasta Rn o las conductancias G1, G2 hasta Gn. Lo podemos hallar por la conductancia equivalente vista entre estos dos terminales, ¿no? Como la suma de la G sub I, lo cual implica que 1 entre la resistencia equivalente es la sumatoria de 1 entre la R sub I. Ahora vamos a ver un caso de una red que tiene utilidad práctica, que se llama red en escalera resistiva. Bueno, aquí tenemos esta red, ¿no? Se compone de R1, G2, R3, G4. Y queremos hallar la relación entre B2 y B1. Y podemos usar un procedimiento que funciona, que nos lleva a la solución correcta. Por ejemplo, si se trata de una red lineal, podemos poner B2 es igual a 1. Y trabajamos hacia atrás, hacia B1. Por ejemplo, IG4 sería G4 por B2. Pero si B2 es igual a 1, sería G4. Luego, IR3 es esta IG4, porque esto está abierto. Entonces, IR3 igual a IG4 igual a G4. Ahora, BR3. BR3 es R3 por IR3. Pero es R3 por G4. Luego que tenemos BR3, podemos hallar BG2. BG2 sería BR3. Recuerden que esto sería más menos, más BG4. Que es B2. Entonces tendríamos R3, G4 más B2, que sería 1. Luego IG2. IG2 lo podemos hallar como G2 por BG2. Ya tenemos BG2, entonces multiplicamos esto por BG2. Por G2, perdón. Sabiendo entonces IG2, podemos hallar IR1, que sería IR3 más IG2. Tenemos IR3, tenemos IG2 y la sumamos. Y teniendo IR1, podemos hallar BR1 como R1 y R1. Es decir, multiplicamos esto por R1. Y por último, tenemos B1 como BR1 más BG2. Y por tanto ya nos da al final una solución válida. Y podemos hallar entonces B2 entre B1 igual a 1 entre esto. Esta fórmula se puede usar para cuando veamos otras redes resistivas, para simplificarla o sin necesidad de tener que hacer todos los cálculos. Simplemente ya tenemos una fórmula que nos permite hallar el voltaje entre B2 y B1. Ahora vamos a hablar un poco de las conexiones en serie y en paralelo de fuentes. Imagínense que tenemos una serie de fuentes conectadas en series, B1, B2 hasta Bn, donde este BDT sería la suma de estas fuentes, de los B sub I. Y estas son fuentes ideales. Si se trata de fuentes de corrientes I1, I2 hasta IN, esta corriente I se podría ver como la suma de las I sub I. Ahora, ¿qué pasa si conectamos fuentes ideales en paralelo? Más o menos B, más o menos B, más o menos B, B sub n igual a B. Bueno, el resultado es que siempre tenemos B entre estas dos terminales y por tanto es equivalente a B. Esto es un procedimiento que se usa cuando tenemos este tipo de red. Imagínense que tenemos una fuente conectada
el positivo conectada a 3 ramas, rama 1, rama 2 y rama 3, y esto va conectada a otra red. Como todas están conectadas al mismo voltaje B, las podemos separar. B, B, B. ¿Ok? Y eso facilitaría el cálculo de las variables del circuito. Lo importante aquí es que, como estos están todas al mismo voltaje, tenemos B aquí, fíjense que la corriente entre 2 y 3 es 0, y entre 1 y 2 es 0. Entonces, bueno, esto es una forma de dividir la red para simplificar los cálculos. Si se trata, esto es en el caso de una fuente de voltaje. Ahora, ¿qué pasa si conectamos en serie? Me faltó ver qué pasa si conectamos en serie fuentes de corriente ideales. Bueno, aquí siempre tenemos una corriente I. Y esto es equivalente simplemente a una corriente I. Ahora vemos qué pasa si tenemos este circuito donde tenemos la fuente I alimentando a estas 3 ramas, esta y esta. Bueno, una forma de hacer el cálculo y simplificarlo es poner una fuente de corriente I en paralelo con cada una de las ramas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos I entrando y saliendo, la corriente entre este punto C y A es 0, ¿no? Y es que efectivamente aquí también es 0. Entre A y C es 0. Igual con el punto D. Aquí la corriente entre D y B sería 0. Entre este punto y este punto no hay corriente y hay un circuito abierto. Entonces, esto permite simplificar las redes. A ver qué seguimos acá. Ajá. Bueno, aquí tenemos qué pasa si conectamos en paralelo una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Bueno, la corriente, esto se supone que está, bueno, esto puede estar conectado a otra red, pero lo único que tenemos cierto aquí es que el voltaje entre estos dos terminales es B. Por tanto, esto sería equivalente a B. ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por aquí, si esto estuviera conectado a otra red, no la conoceríamos. Sabemos que esta corriente es cierta, pero no sabríamos la corriente que circularía por acá. Ahora, ¿qué pasa si conectamos en serie una fuente de voltaje ideal y una fuente de corriente ideal? Aquí lo único que tenemos cierto es que la corriente que pasa por aquí, por esta fuente y por esta, es I. Por tanto, esto sería equivalente a una fuente de corriente I. Ahora, ¿qué voltaje aparece aquí entre la fuente de corriente? No lo sabemos, porque depende del resto del circuito, de la red. En este caso, B sub I no está definido, pero I sí está definido, porque es igual para esta fuente y para esta. Y bueno, luego tenemos aplicaciones para redes resistivas. Tenemos otros métodos que se usan para simplificar redes, el divisor de voltaje y el divisor de corriente. Si tenemos B1 aplicado a un resistor R1, R2 en serie, sabemos que B2 es B1 por R2 entre R1 más R2. Y para el caso del divisor de corriente, si le aplicamos I0, fíjense que I0 entonces se divide en I1 y I2 por estas dos conductancias. I1, esto se puede memorizar porque se usa con mucha frecuencia. I1 sería G1 entre G1 más G2 y 0, o I2, e I2 sería G2 entre G1 más G2 por I0. Bueno, entonces hasta el próximo video.